Buenos días a todos, soy José Manuel de Gestiona. Siguiendo con las formaciones que arrancamos ayer para continuar con, pues como os decíamos, ¿no? Con nuestras formaciones continuas y gratuitas que siempre hemos hecho y que, bueno, pues en estas circunstancias que ahora tenemos, pues hay que hacer de otra manera. Ayer arrancamos con una plataforma por la mañana que, bueno, debido a la avalancha de gente que se quiso conectar y que, bueno, la verdad es que superó todas nuestras expectativas, pues nos obligó a cambiar de plataforma. Creo que la tarde fue bastante mejor y, bueno, pues seguimos con esta misma plataforma. Ayer en la tarde llegamos a los 200 usuarios conectados y parece ser que fue todo bastante bien. Nosotros no hemos tenido constancia de ningún tipo de problema ni en cuanto al audio ni en cuanto al, al vídeo de la plataforma. Eh, bueno, vamos a seguir ayudándoos a sacarle más partido a la herramienta ahora que tenéis más tiempo para aprender cosas nuevas. En este caso nos vamos a centrar en dos apartados. Por un lado, en lo que a generación de documentos para el paciente se refiere, tanto en papel como en el sistema de firma digital, Salud sin Papeles. La configuración de los documentos es exactamente la misma. Y luego, por otro lado, vamos a ver un tema que os suele dar bastantes quebraderos de cabeza, que es el tema de las devoluciones a pacientes. Bien devoluciones de pagos porque se haya registrado mal el pago, porque queramos cambiarlo, o la devolución de tratamientos, pues porque, por ejemplo, un tratamiento haya fracasado y haya que realizarle otro tratamiento alternativo. Como también os comentaba en el día de ayer y os diré cada vez que arranquemos una formación, eh, todas las preguntas que vayáis haciendo, mis compañeros de soporte las irán tramitando. Las que sean más particulares os las contestarán por privado, y las que tengan un carácter más general y puedan interesar al resto de la comunidad, pues me las pasarán por comunicación interna para luego exponerlas al final de la formación y que nos puedan servir a todos. Deciros que siguen abiertos nuestros canales de redes sociales, fundamentalmente de Twitter, para poneros las respuestas también a vuestras preguntas. Podéis seguirnos en el nuevo canal que tenemos, lo tenéis ahora mismo en pantalla, es @clinicare con K. Y bueno, pues ahí también podéis hacer un seguimiento y tener luego un hilo de los temas que hemos ido tratando y de las respuestas que os hemos ido dando. A ver, vale, bueno, sin más, vamos a irnos a la agenda de Gestiona. Un segundito, que quito esta pantalla de aquí. Bien, tenemos un paciente con una cita ahora a las 11:30. Vamos a entrar en su ficha y, al margen de todo, vamos a empezar repasando los diferentes tipos de documentos que podemos generar para el paciente desde la configuración de la clínica, que será donde tengamos que dar de alta los documentos. Para acceder a la configuración, como bien sabéis, pinchamos en el nombre de la clínica, configuración de clínica. Bien, dentro de todos los apartados que podemos configurar de la clínica, abajo tenemos la opción de documentos para el paciente. Nos vamos a centrar fundamentalmente en cuestionarios y en consentimientos. A la hora de entrar en cuestionarios, cuando le damos arriba a la derecha al botón de nuevo cuestionario de Gestiona, bueno, le ponemos un nombre. Y tenemos
aquí debajo la opción de empezar a añadir preguntas a nuestro cuestionario. Lo primero que nos pide el programa, como es lógico, es el texto de la pregunta que queremos realizar y justo aquí debajo podremos elegir qué tipo de respuesta vamos a esperar del paciente en función de la pregunta que estamos haciendo. En este sentido, tenemos 4 tipos diferentes de respuesta. Tenemos la respuesta contestación simple, ahora iremos haciendo un ejemplo de cada una de ellas. Contestación simple se trata de ofrecerle nosotros al paciente las respuestas que puede darnos. Por ejemplo, si le pregunto si es hombre o mujer, pues las respuestas que le voy a ofrecer, obviamente va a ser contestación simple porque solo podrá responder una de las cosas que yo le pregunte y a la hora de añadir respuestas, pues añadiré la respuesta hombre y añadiré la respuesta mujer. Obviamente tendrá que ser una de las dos y no podrá ser ni las dos ni ninguna. Ese es un claro ejemplo de contestación simple. Además, tenemos la posibilidad de incluir lo que nos conteste en el formulario de filiación de la ficha del paciente. Es decir, le podremos vincular con uno de los campos de los datos de filiación, a ver si encuentro, aquí está, el campo sexo, y lo que queremos que conteste. ¿De acuerdo? De manera que se autocompletará el formulario con los datos que pongamos aquí. Bien, y una vez que lo tenemos, arriba a la derecha, añadir pregunta al árbol. Bien, ya tenemos nuestra primera pregunta. Otro posible tipo de pregunta es una pregunta con la respuesta contestación múltiple. A diferencia del tipo de respuesta simple, en la contestación múltiple, el paciente podrá responder o elegir varias de las respuestas que se le ofrecen. Por ejemplo, si yo le pregunto al paciente si tiene alergia a algún medicamento o si está tomando algún medicamento, puede que entre la lista de los medicamentos o de las que yo le ofrezca tenga alergia a uno, a varios o a ninguno. Eso es una contestación múltiple porque puede elegir múltiples respuestas. O, por ejemplo, el texto de la pregunta. Podría ser esta. Contestación marcaríamos múltiple y podríamos añadir aquí, pues yo qué sé, penicilina. Etcétera, ¿vale? Como antes, podríamos reflejarlo. ¿Dónde podríamos reflejar esto? Pues en las alertas, datos económicos. Texto de la alerta. Texto de la alerta médica.
Y aquí texto de la alerta médica, paracetamol. Añadiríamos la pregunta al árbol, ¿veis? Y también quedaría reflejado. Otra cosa que podemos hacer, otro tipo de respuesta, bueno, las respuestas de texto largo y corto obviamente son bastante más claras. El texto corto nos permite hasta 30 caracteres y el texto largo nos permite escribir todos los caracteres que necesitemos. Por ejemplo, yo podría preguntarle también contestación simple si es fumador. Y otra de las cosas que podemos hacer es enlazar preguntas de manera que solo hagamos una determinada pregunta dependiendo de una respuesta anterior. Por ejemplo, en el caso de si es fumador, puedo preguntar, pinchando en el sí, perdón, vamos a eliminarla y la vuelvo a crear que me la he saltado. Como os decía, en el caso de si es fumador, pinchando sobre el sí, puedo añadir una pregunta solo en el caso de que me conteste que sí. Pincho en la respuesta, le digo al programa que me añada una subpregunta y aquí le pregunto. Obviamente, esta pregunta no tiene ningún sentido si el paciente me ha contestado que no es fumador. Por eso la enlazo con la respuesta de sí. En este caso le pongo texto corto porque con 30 caracteres tiene de sobra para escribir cuántos cigarrillos fuma. Como veis, la pregunta se queda dentro del sí y solo nos la va a hacer en el árbol de preguntas de la tableta si el paciente nos contesta que sí es fumador. En el caso del sexo, también, si le pregunto, si es mujer, le puedo preguntar si cree que puede estar embarazada. Y aquí ya ¿veis? Se van enlazando preguntas y se van quedando en forma de árbol para ir siguiendo el orden de las diferentes preguntas. Bien, cuando guardamos el cuestionario, ¿veis? Aquí nos aparece como cuestionario para nuestros pacientes. Desde la ficha del paciente, yéndonos a la pestaña de documentos, añadir nuevo documento de gestiona y en este caso, cuestionario médico, aquí le tenemos. Lo imprimiríamos en caso de tener que dárselo en papel y veis aquí nos iría haciendo las preguntas. En el caso del papel, lógicamente, no puede discriminar cuándo hacer una pregunta o sea, cuándo hacer una subpregunta, porque no sabemos lo que va a responder con anterioridad. Entonces nos las encadena todas, sí que los puntea como subapartados, ¿veis? La 1, la 1.1, la 2, la 3 y la 3.1. Ya nos rellena los datos del paciente y el paciente nos lo rellenaría en el papel y lo guardaríamos en su carpeta. Bien, a la hora de configurar consentimientos informados, también desde documentos para el paciente, apartado consentimientos informados, aquí vais a tener una lista con todos los consentimientos informados que queráis tener en la clínica. Aquí hay dos opciones.
complementarias, no excluyentes. Es decir, nosotros tenemos configurados todos los consentimientos informados del Consejo General y a todos aquellos clientes que nos los han pedido se los hemos cargado. Esto no tiene coste, simplemente no lo cargamos por defecto porque, bueno, porque luego hay muchas clínicas que a lo mejor no lo quieren y lo que hacen es estorbarles. Entonces, no lo cargamos de manera autónoma a todo el mundo, pero sí que se le ponemos sin ningún tipo de complicación y sin ningún problema a todo aquel que nos lo pida, vaya, en una palabra. Aparte de eso, todos los consentimientos informados que haya en la parte de documentos para el paciente se pueden añadir nuevos consentimientos, se pueden editar consentimientos que ya tengamos, se pueden anular consentimientos que no vayamos a usar, etc. Crear un consentimiento informado nuevo es tan sencillo como pinchar aquí arriba a la derecha a nuevo consentimiento informado, ponerle un nombre. Podemos ponerle una descripción, el tipo de consentimiento, por odontología, por ejemplo, y aquí abajo ya tenemos un procesador de textos web para empezar a redactar el consentimiento. Una de las ventajas de redactarlo de esta manera, yo la voy a cancelar aquí, voy a editar uno que ya tengamos para que veáis un ejemplo más claro. Pues por ejemplo este de cirugía bucal, editar consentimiento. Como veis podéis poner negritas, subrayados, y una cosa muy importante es que se pueden añadir lo que nosotros llamamos macros, que no son otra cosa que pues, variables que el programa sustituirá por los datos del paciente o los que correspondan en cada caso. Aquí es donde está la parte más interesante de esto, y es que los datos del paciente o los datos del facultativo que firmará junto con el paciente se pueden cumplimentar automáticamente cuando luego después generamos el consentimiento informado desde la ficha del paciente. Para hacer eso simplemente tenemos estos 4 desplegables de aquí. Por ejemplo, si yo quisiera añadir aquí datos del paciente, ¿veis? Pues podría añadir el nombre, podría añadir los apellidos, el número de historia, datos postales, el NIF, la fecha de nacimiento, la dirección postal, el código postal, la provincia, la población, el tutor y el NIF del tutor. En cuanto al profesional, nombre, apellido y número de colegiado, que son los datos que me van a hacer falta. De la clínica puedo añadir datos también. Y en otros tengo la fecha del día, para que incluso la fecha del día se pueda rellenar. De manera que voy a poder personalizar desde la ficha del paciente el consentimiento informado para no tener que estar redactando el consentimiento. Esto nos evita tener que hacer lo que normalmente hacéis en Word, que es sustituir esto por una raya punteada que al final tiene 2 problemas. El primero es la cantidad de tiempo que perdemos rellenando los datos del paciente y el segundo es que queda regular. Esa es la verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de esa manera lo sustituimos. Además, como siempre le hemos dado una vuelta de tuerca, si os fijáis, los 2 primeros consentimientos que yo tengo creados son la cabecera y el pie. En realidad esto no son consentimientos propiamente dichos, son documentos que me sirven para una funcionalidad muy útil que tiene el uso de consentimientos informados desde Gestiona, y es que puedo juntar consentimientos para que el paciente, cuando tiene que firmarme, por ejemplo, 3 consentimientos diferentes, se me puedan juntar en uno solo y que el paciente solo tenga que firmar una vez. A la hora de hacer esto, es muy útil tener separados los consentimientos informados entre sí de las cabeceras y los pies. Todos los consentimientos empiezan igual y terminan igual. Ese empiece es lo que nosotros llamamos cabecera y esa terminación es lo que nosotros llamamos pie. De manera que el resto de consentimientos no van a tener ni la cabecera ni el pie. Es decir, si yo me
me meto en el consentimiento trastornos ATM y lo edito, vemos que no empieza con los datos del paciente y si me voy al final, vemos que no termina con los típicos datos de la fecha, etcétera, ¿vale? Eso es lo que tengo en cabecera. Si editamos cabecera, ¿veis? Este es el texto de la cabecera. Y si edito el pie, este es el texto del pie. Simplemente, bueno, pues lo que viene siendo la fecha y la firma. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Desde la ficha del paciente vamos a poder elegir varios. El primero será la cabecera. Después añadiremos todos los consentimientos que necesitemos que firme el paciente. Y el último será el pie. Y después le pediremos a Gestiona que los unifique en uno solo. De manera que se concatenarán todos juntos y podremos firmarlos todos a la vez. Desde la ficha del paciente, nuevo documento Gestiona, consentimiento informado, y aquí le decimos que mande la cabecera, trastornos ATM, por ejemplo, cirugía bucal, no sé, férula de descarga, y por último, aquí tengo dos pies, el pie del paciente y el pie del tutor. Si el paciente necesita tutor, bien porque sea menor o bien porque por sus circunstancias así lo requiera, marcaremos el del tutor. Y cuando los genero el consentimiento informado para firma digital. Aquí me propone cómo va a quedar primero, porque esto me va a permitir hacer una modificación en un momento dado, si tengo que cambiar alguna parte del texto, y si no, simplemente eligiendo el doctor que firmará junto con el paciente, creo para impresión el consentimiento informado, y veis, se me rellena el consentimiento informado con los datos del paciente, la fecha, el doctor que firmará junto a él. A continuación voy a tener los textos de los tres consentimientos que yo he seleccionado y al final del consentimiento los datos del doctor y del paciente para la firma del texto. ¿De acuerdo? Esto ya, como siempre, es un PDF que el programa me permite bien descargar, bien imprimir, lo que necesite en cada caso y entregárselo al paciente. Bien, otra pregunta muy frecuente a la hora de empezar a trabajar con consentimientos informados es que, bueno, pues hasta que empezáis con el uso de consentimientos informados desde Gestiona, lógicamente los venís usando desde otro sitio, que suele ser un documento de Word que tenéis en vuestro ordenador. Y la pregunta primera que se nos ocurre es si podemos copiar el texto desde Word a nuestro procesador de textos para no tener que redactar consentimientos uno a uno a mano. El problema que tiene Word es que tiene un montón de texto oculto para marcar las negritas, los párrafos, las sangrías, etc. A la hora de copiarlo en un procesador de textos web, como es el nuestro, pues eso genera luego problemas que se van a ver reflejados a la hora de imprimir el consentimiento. La mejor manera de resolver esto, para no tener que escribir todo el texto del consentimiento a mano, es pasar por otro procesador de textos más simple, básicamente bloc de notas. Si copiáis el texto de Word en el bloc de notas, que es un procesador de texto que viene incluido en Windows y que es gratuito, simplemente tenéis que abrir el bloc de notas, a la hora de cargar ese texto en el bloc de notas va a perder todo ese código oculto porque el bloc de notas no es capaz de soportarlo. Y cuando después lo copiéis del bloc de notas, no tenéis ni que guardar el documento, lo copiáis en el bloc de notas y lo pegáis en el procesador de textos de Gestiona y ya no vais a tener problemas, ¿vale? Luego ya una vez que lo tenéis aquí, pues ya vais poniendo las negritas y tendréis un texto estándar y desde aquí ya pues podéis, por ejemplo, ponerle negrita o cursiva o subrayado, lo que necesitéis, ¿eh? Pero ya habéis perdido todo ese texto oculto que os podría estropear el texto a la hora de cargarlo desde la ficha del paciente. Bien, lo que hemos visto es cómo utilizar los consentimientos informados y los cuestionarios de salud
desde la impresión en papel. ¿De acuerdo? Lo que voy a mostraros ahora, hasta donde puedo compartiros la pantalla, que es hasta el momento de enviarlo a la tableta, cómo lo haríamos con la firma digital. También desde el botón de nuevo documento de gestiona tenemos la opción de salud sin papeles. Cuando utilizamos la opción de salud sin papeles, nos aparecen en el margen de la izquierda todos aquellos documentos que podríamos generar para firma del paciente, ¿vale? Una de la gran diferencia con respecto a los que acabamos de ver es que en lugar de salir por la impresora aparecerán en la pantalla de la tableta, ¿de acuerdo? También tengo mis cuestionarios. Podría mandar el cuestionario que acabamos de configurar de ejemplo. Veis que se van cargando aquí los documentos que yo mando a la firma digital. Podría mandar presupuestos para el paciente si los tuviera, incluso PDFs, si el paciente, por ejemplo, me ha firmado, o sea, imaginaros un paciente que viene de otra localidad con el informe de su odontólogo de donde vivía antes, y yo lo que podría hacer es escanear eso en PDF, mandarlo a la tableta para que el paciente me firme como que ese documento es suyo, desde aquí, una vez que lo hubiese cargado en su ficha, y luego ya después el papel se lo lleva el paciente porque yo ya tengo firmado y guardado en su carpeta, en su ficha, ese PDF como que ese documento, y con su firma como que ese documento es suyo. También puedo mandar consentimientos, ¿veis? Igual, cabecera, pues ATM, cirugía bucal, por ejemplo, elevación de seno y el pie. Aquí, salvo que yo le diga que son el mismo documento, hay que tener cuidado con esto, él lo va a interpretar como documentos separados. Si os fijáis, cada uno de los que yo he ido añadiendo me pregunta para qué se firma y qué doctor. Para que se unan todos en uno, tengo que pulsar este botón que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Veis que los va unificando? Hasta que ya solo me pregunta con qué doctor firman en una ocasión, porque como he pulsado todos los enlaces, ahora mismo en realidad lo que tenemos es un consentimiento con la suma de todos los que había seleccionado. Bien, y otra cosa que os pregunta aquí, que no os preguntaba en la firma en papel, si os fijáis, es ¿para qué queremos que firme el paciente? ¿Qué le estamos dando? Esto es un desarrollo que hicimos como consecuencia de los problemas que estaban teniendo en algunas comunidades autónomas a la hora de demostrar con cuánta antelación había firmado el paciente el consentimiento informado. Sabéis que hay un plazo mínimo que tiene que cumplirse para que el paciente firme el consentimiento. Se trata de impedir lo que se llama la coacción, ¿vale? No decirle al paciente, fírmame aquí corriendo que te tengo que sacar la muela. Como en España cada comunidad autónoma legisla como le parece oportuno, pues hay comunidades que marcan claramente cuánta antelación hay que registrar en cuánto tiempo es el mínimo necesario para no interpretarlo como una coacción, y hay otras que simplemente indican que es la antelación suficiente, y ahí lo dejan. Bien, para que el problema que se os presenta, llegados a ese caso, es cómo demostramos con cuánta antelación le hemos hecho firmar al paciente el consentimiento. Entonces, en ese sentido, la solución que ofrece Gestiona es implementar un sistema de doble firma. Distinguiremos el momento en que le entregamos el consentimiento y el paciente nos firmará como que se lo hemos entregado, del momento en el que el paciente firma el consentimiento, consiente que le hagamos el tratamiento y nos firma que entiende las dificultades y los problemas que se le pueden ocasionar como consecuencia de la realización del tratamiento. Por eso podemos entregar el consentimiento podemos pedir al paciente que firme el consentimiento para entrega o para aceptación. El ejemplo práctico sería el siguiente. Al paciente le decimos que hay que hacerle una exodoncia y hay que colocarle un implante. En el momento en el que acepta el presupuesto, le damos el consentimiento y se lo mandamos para entrega, el paciente ahí no nos está firmando que consiente que le hagamos esa exodoncia y esa colocación de implante, sino que lo que nos está firmando es que le hemos entregado el consentimiento.
le damos cita para realizar el primer trabajo, que sería el de la exodoncia, se lleva a su casa el consentimiento en papel y firmándonos en la tableta como que le hemos entregado ese consentimiento, y cuando viene a hacerse la exodoncia, firma como que consiente que le hagamos esa exodoncia. De manera que Gestiona va a registrar fecha, hora, minuto y segundo y geolocalización en la que el paciente firmó que le entregábamos el consentimiento, y, por otro lado, el momento en el que firmó que aceptaba los riesgos y que aceptaba el consentimiento, firmaba el consentimiento, en una palabra. De manera que podemos demostrar cuánto tiempo ha pasado entre las dos firmas. Y bueno, por último, le daríamos a enviar a dispositivo y Gestiona. Primero levantaría el consentimiento informado en formato PDF estándar hasta que se firmase el consentimiento en la tableta, y una vez que se firmase el consentimiento en la tableta, aparecería el documento. Voy a entrar en un paciente que tenga ya firmados. Si no recuerdo mal, este tenía firmados consentimientos. ¿Veis? Aparecerá el consentimiento con ese check verde, indicando que el consentimiento está generado en PDF y firmado correctamente a través de la tableta. ¿Vale? Ese check verde es el que nos indica que todo el proceso se cumplió satisfactoriamente. Si hubiese habido algún problema durante el proceso de firma, en cualquiera de los pasos, ese check verde, en lugar de verde, sería rojo. Siguiendo con la política de colores de Gestiona, pues el check sería rojo y podríamos distinguir claramente el que se ha firmado correctamente del que no. Bien, volviéndonos a nuestro paciente. Vale, como ahora vamos a cambiar de apartado y vamos a empezar a hablar de evoluciones, voy a responder las preguntas que nos habéis ido transmitiendo a través del chat sobre este tema antes de pasar al apartado de consentimientos informados, ¿de acuerdo? Entonces, una de las preguntas que nos hacíais era cómo unificar consentimientos informados en el caso de usar el sistema de firma digital, que lo acabamos de ver ahora mismo. También nos preguntáis si los consentimientos informados, si no tenemos firma digital, ¿qué hacemos? Los consentimientos... nos preguntáis cómo adjuntar los consentimientos informados firmados en papel dentro de la ficha del paciente. Efectivamente, la única manera de hacerlo sería escaneando esos consentimientos informados. Para hacer eso, tendríais que escanear desde vuestro escáner el consentimiento informado. Yo recomiendo que en formato PDF, que es lo que os permite tener un documento con más de una página, porque si lo hacéis escaneando con formato de imagen, en JPG, por ejemplo, os va a crear un fichero diferente para cada página. Y a la hora de subirlos, pues vais a tener, pues, si el consentimiento ocupa 5 páginas, vais a tener 5 ficheros para un mismo consentimiento y queda muchísimo peor. Para arrastrar documentos, esto forma parte de otra formación seguramente, pero para adjuntar documentos a Gestiona en cualquiera de sus carpetas, pues simplemente tendríais que pinchar en el documento en cuestión. Yo voy a pinchar este documento, por ejemplo, y arrastrarlo a la carpeta que creáis, en este caso con la de consentimientos. ¿Vale? Y directamente, como veis, se cargaría el documento. Si pincho en la carpeta de consentimientos informados, pues aquí voy a tener el consentimiento que acabo de subir. Es muy fácil, simplemente se trata de pinchar y arrastrar. Del mismo modo que puedo subirlos a Gestiona, también los puedo descargar. Si pincho sobre el documento, voy a poder verlo, descargarlo, editar el PDF en caso de que tenga herramientas para editarlo, cambiarlo de carpeta, por ejemplo, lo voy a poder cortar de esta carpeta y pegarlo en otra, o copiarlo y pegarlo, o eliminarlo, lógicamente. ¿Vale? Si lo descargo, pues como cualquier otro tipo de descarga, aparecerá aquí en pantalla. No sé, me he ido a descargar.
seguramente el más pesado que había en mi ordenador. Bien. Más preguntas que nos hacéis. Bien, muchos nos estabais preguntando mucho en el tema de los consentimientos a través de tableta, cómo podíais concatenarlos. Creo que ha quedado explicado en el final de la formación. Seguramente estas preguntas las habéis hecho antes de pasar por ese tema y por eso las tengo yo aquí registradas. Bien, llegados a este punto nos vamos a meter, como os decía al principio, en un tema, la verdad es que genera bastantes dudas y bastantes conexiones con el departamento de soporte, que es el tema de las devoluciones de pagos. Para poder resolver ese problema, nos vamos a crear en la planificación de nuestro paciente un plan de tratamiento. Pues vamos a aprovechar, no sé cuántos de vosotros estabais en la formación de presupuestos de ayer, vamos a aprovechar el plan de tratamiento, la plantilla que hicimos ayer para crear un plan de tratamiento desde esa plantilla. Por ejemplo, le vamos a hacer la exodoncia del 12 con su implante del 12 y con la corona del 12. Y bueno, pues hay varios casos que se nos dan en este sentido. Puede ser que tengamos que devolver un pago, pues porque a lo mejor nos hayamos equivocado de tratamiento a la hora de registrar el pago. Por ejemplo, yo podría imaginaros que doy por realizado la extracción y a la hora de irme a la pestaña de datos económicos y realizar el pago, en lugar de dar por cobrada la extracción, me equivoco y doy por pagado la corona, por decir algo. Entonces, en ese momento puedo darme cuenta del error y si estoy en el mismo día, puedo simplemente borrar el pago y ya está. Pero si me doy cuenta varios días después y ya está el cierre de caja hecho, nuestra recomendación siempre es, en lugar de estar borrando datos que pueden alterar un cierre de caja, en este caso, por realizar una devolución del pago directamente. Para eso, pincharíamos sobre el pago, elegiríamos la opción devolver ingreso. En esta pantalla tenemos dos opciones: dejar el pago como dinero a cuenta, el dinero que nos dio el paciente en su día, en este caso los 100 euros, como dinero a cuenta para usarlo en un futuro, o devolvérselo al paciente. Si se lo devuelvo al paciente, elegiré la forma de pago en la que se lo quiero devolver, y si tengo más de una caja registradora creada, pues elegiré la caja registradora y podré poner un motivo por el que hago la devolución. Y al guardar, como siempre, me va a preguntar qué documento le quiero crear y se me va a quedar, como veis, un ingreso de 100 euros en negativo, ¿vale? Lo que tendré será una compensación, las dos asociadas al mismo tratamiento, de 100 y menos 100 euros. Como veis, el saldo del paciente se vuelve a quedar en menos 100 porque es lo que cuesta en la planificación el tratamiento que tengo realizado. La extracción simple cuesta 100 euros. Vale. Este, digamos que sería el caso más fácil, ¿de acuerdo? Vamos a borrar nuestros pagos. Bueno, lo que voy a hacer es eliminar el ingreso de devolución y ahora volver a hacer la devolución, pero en lugar de elegir que le devuelvo el dinero al paciente, vamos a elegir la opción de dejar ese dinero como entrega a cuenta para utilizarlo en un futuro. Como veis, ya no me pregunta formas de pago porque no le voy a dar nada al paciente, el dinero se va a quedar en la clínica. Entonces, en ese caso, se simplifica más el formulario y lo único que va a pasar es que al devolver, el saldo del paciente va a seguir a cero porque me ha pagado el mismo dinero que cuestan los tratamientos que están hechos, y la única diferencia es que esos 100 euros los voy a tener listos en entrega a cuenta para usarlos con otro tratamiento.
¿vale? Ahora sí, vamos a devolver nuestros pagos. En la planificación vamos a dejar la exodoncia como pendiente de momento también. Y vamos a representar el caso que puede ser más complejo, que es el caso en el que tenemos que devolver un tratamiento porque haya fracasado y realizarle otro tratamiento diferente. Por ejemplo, si editamos nuestro plan de tratamiento y le añadimos una endodoncia, por ejemplo, pieza 13, el proceso sería realizar la endodoncia. En datos económicos haríamos el cobro de nuestra endodoncia. Ay, perdón. Así, aquí, endodoncia, 65 euros. Distribuir ingreso, guardar. Y le vamos a crear la factura. Bien. Nuestro documento de factura y el registro pagado. Y se daría el caso de que pasados unos días el paciente viene con mucho dolor y hay que hacer la devolución de la endodoncia para planificar una exodoncia. Bueno, pues en ese caso, desde la planificación, sería desde donde devolveríamos el tratamiento. Es el tratamiento el que ha fracasado y el que hay que devolver. De manera que haríamos una devolución del tratamiento, desde planificación, devolución del tratamiento. Esta pantalla en la que reflejamos los datos de esta devolución propiamente dicha, se complica un poquito porque entran a jugar también... Hay tres elementos en vez de dos. Tenemos al tratamiento, al pago y a la factura. Entonces, bueno, pues respondiendo por orden de aparición, lo primero que habría que elegir es si dejamos el dinero a la cuenta o se lo devolvemos al paciente. En este caso tiene mucho sentido dejarlo a cuenta porque le vamos a hacer la devolución de la endodoncia, perdón. Pero automáticamente hay que hacer una exodoncia que habrá que cobrarle también, con lo cual le dejamos como entrega a cuenta. Como el tratamiento está facturado, el programa nos pregunta si queremos hacer una factura rectificativa del pago o no, y al marcar que sí, nos pide que elijamos una serie de facturación para hacer esa factura. En este caso, lo que Hacienda recomienda es que tengamos una serie de facturación diferente a la serie de facturación normal cuando tenemos que hacer una devolución. Es decir, como mínimo tendríamos una serie de facturación para las facturas, vamos a llamar ordinarias, y otra serie de facturación diferente para las facturas, como en este caso, de devolución. Y ahora voy a devolverlo con esta factura, con esta serie de facturación, perdón. Y, bueno, como antes, el motivo. Devolver tratamiento. Bien, en este caso han pasado cosas diferentes. Si desplegamos nuestro plan de tratamiento, vemos que al tratamiento devuelto se le ha aparecido este icono. Es el icono que hemos diseñado para las devoluciones de tratamiento. Si nos ponemos sobre él, como siempre, aparece la leyenda de qué quiere decir ese icono. Y si os fijáis, en la columna de los precios, este tratamiento ya no tiene precio, sino que hemos incluido el texto devuelto. Como consecuencia de eso, se le ha generado, como habíamos configurado, al paciente una entrega a cuenta del dinero que había pagado por la endodoncia y ahora mismo el paciente tiene un saldo a su favor de 65 euros para usar en otros tratamientos. Si nos vamos a los datos económicos,
lo que tenemos es un pago de 65 euros asociado a la endodoncia y otro pago de 65 euros asociado también a la endodoncia, con la endodoncia en negativo, que genera como consecuencia 65 euros de entrega a cuenta. Esto nos hace dejar cuadrados los saldos del paciente. De esta manera, en documentos, si nos vamos al apartado de facturas, tendremos las dos facturas, la de 65 euros del pago del paciente por la endodoncia, nos quepa junto con la otra, aquí, ay, ahora me va a ver, bien, y si imprimimos la otra, pues exactamente igual. ¿Veis? Podemos ver la diferencia de las dos facturas, una cargando 65 euros positivos y la otra 65 euros en negativo, que hacen una compensación y tengo 0 euros facturados en este paciente. Bien. A la hora de ver reflejado todo esto en el cierre de caja, si nos vamos al apartado del gestor de la clínica y editamos el cierre de caja de hoy, veremos que solo hay reflejados los 65 euros que entraron a la hora de registrar el pago. La devolución no está reflejada aquí porque no le hemos dado dinero al paciente, no ha salido dinero de la clínica, se ha quedado como entrega a cuenta. Entonces, aunque hemos tramitado toda la devolución, el cierre de caja nos va a cuadrar porque no está registrada la salida de dinero, no ha salido dinero de la. Lógicamente, en ese caso sí habría aparecido aquí la salida de 65 euros para que el cierre de caja nos cuadrase al final del día. ¿Vale? No sé, porque es un tema bastante complejo y que ya os digo que genera bastantes dudas y bastantes contactos con nuestro departamento de soporte a la hora de tener que registrar devoluciones. No sé si habéis estado mandando preguntas. Bien, sí, estoy viendo, por ejemplo, Alberto Martín nos pregunta si se pueden hacer devoluciones parciales. Entiendo que se refiere a devolver parte de un tratamiento. A la hora de hacer la devolución parcial, el tema se complica porque en la ficha del paciente entiendo que, por ejemplo, a ver si tenemos aquí algún tratamiento, por ejemplo, si diésemos por realizado el implante, ahí ya entraríamos a jugar con los datos, con los permisos de los usuarios. Habría que trabajar, sobre todo si el pago parcial del tratamiento, la devolución parcial que queremos hacer, está facturado, deberíamos tener permisos de administrador para poder modificar todos esos datos, porque el proceso completo sería devolver el importe, devolver el ingreso, no el tratamiento, y modificar el precio del tratamiento para ajustarlo al importe que le dejamos como no devuelto. Es decir, si yo
acabo de marcar como realizada la colocación del implante y en los datos económicos añado nuevo ingreso, marco el implante y en lugar de los 680 euros que vale, el paciente me ha pagado, por ejemplo, 300. O incluso si me ha pagado los 680. Vamos a marcarlo como facturado. A la hora de hacer la devolución, tendríamos que devolver el pago. Ay, perdón, estoy devolviendo. Me ofrecería la devolución del importe completo. Aquí habría que, claro, lógicamente, habría que, bueno, incluso está facturado, habría que pulsar la opción. Y ahora aquí no tengo los... Teníamos que eliminar la factura, editar el pago. El pago tendría que estar registrado por el importe exacto de la devolución, ¿vale? Entonces, habría que editar el pago, marcarlo por el importe de, por ejemplo, lo que os decía antes, los 300 euros. Y entonces habría que devolver este pago de 300 euros, eligiendo si queremos dejarlo como entrega a cuenta o devolverle el dinero al paciente, facturarlo por la serie de las devoluciones, marcar el motivo que sea, pues error, por ejemplo. Y una vez hecho eso, con las opciones de administrador, cambiarle el importe al tratamiento y dejarlo en los 300 euros, para que los saldos os cuadren y no os aparezca como que el paciente os debe dinero. ¿Vale? Por ejemplo, Afrodita nos pregunta si un paciente me paga un tratamiento completo y después se hace... Bueno, esto después hace un tratamiento otro tratamiento diferente. Esto es lo que hemos explicado antes. Fracasa la endodoncia y hay que hacerle la exodoncia, ¿vale? Mi duda con los... Olaz Bilbao nos pregunta si el error fue el que marqué el tratamiento, que no era, pero sí que hay un pago que registrar. Nos pregunta si lo que debería hacer no es devolver el dinero al paciente, sino marcar el tratamiento correcto, efectivamente. Ahí lo que habría que hacer es devolver el pago, como hemos hecho, es exactamente el primer ejemplo que hemos marcado. Devolvemos el pago, el tratamiento se queda liberado y volvemos a registrar ese mismo pago con otro tratamiento. Entonces, ahí elegiríamos la opción de dejarlo como entrega a cuenta para gastarlo con el tratamiento correcto. Hernán Núñez nos pregunta que si, a diferencia de cómo lo he explicado yo desde planificación, se puede hacer la devolución desde datos económicos, que es como lo hacen ellos. Como os decía al principio, esto depende del caso en concreto. Una cosa es que queramos devolver un pago y otra cosa es que queramos devolver el pago de un tratamiento. Es decir, imaginen un pago en el que el paciente nos paga 3 tratamientos diferentes y yo solo quiero dar por devuelto uno de ellos. En ese caso habría que hacerlo la devolución desde la planificación, eligiendo el tratamiento que queremos devolver en concreto, como es representado en el caso de la devolución del tratamiento endodoncia para luego registrar
la exodoncia. Jimena nos pregunta cómo devuelven tratamientos ya facturados los que no tienen creadas series de facturas rectificativas. Y si es posible, sí, la respuesta es sí. Le volvemos a asociar la serie de facturación por defecto y ya está. Eh, pero aquí sí que os recomiendo que habléis con vuestra gestoría porque hasta donde nosotros tenemos entendido, Hacienda recomienda tener una serie de facturación especial para las devoluciones. Crear una serie de facturación es muy sencillo, simplemente hay que irse a la configuración del negocio y darla de alta. Con el perfil de usuario gerente, eso sí, que es el único que tiene permisos para dar de alta serie de facturación, pero hacerlo de esa manera. Entonces, en ese sentido, yo lo que recomiendo es que os asesoréis por vuestra gestoría, que son los expertos en temas fiscales. Gestiona os permite asociarla a cualquiera de las series que tengáis creadas y si solo tenéis una, pues directamente os va a ofrecer crear la factura en esa serie, como es lógico, y ya está. Pero conviene que consultéis la forma correcta de hacerlo. Más preguntas que tengáis por aquí. Claro, Clínica Dental Martínez y Mellado nos pregunta, ellos, por lo que veo en la pregunta, cuando crean un nuevo ingreso, asocian el ingreso al doctor, aquí, al profesional que quieren registrar en ese pago. En ese caso, habría que, efectivamente, se quedaría marcada la devolución al doctor que venga del ingreso y la devolución de entrada al doctor que tenga el tratamiento ingresado. Tened en cuenta que en vuestro caso no podéis crear pagos de varios tratamientos si esos tratamientos los han hecho doctores diferentes. Si hay tres tratamientos que cobrar y los han hecho entre tres doctores diferentes, en vuestro caso tenéis que registrar tres pagos distintos, con lo cual siempre hay una relación directa entre el pago y el tratamiento y Gestiona lo resuelve de esa manera. Claro, Ana Rocío nos pregunta si el paciente ha pagado endodoncia y reconstrucción y solo devolvemos la endodoncia. Precisamente por eso hay que hacerlo desde la pestaña de documentos, ¿vale? Perdón, de planificación. Eh, porque desde planificación puedo elegir el tratamiento en concreto que quiero devolver, independientemente de si en el pago que registré hay asociados más tratamientos o no. ¿Vale? Esa es la razón, entre otras, para hacerlo desde aquí, porque puedo elegir concretamente qué tratamiento es el que quiero devolver. A ver. Sí, Carlos nos pregunta cómo asociar dinero a cuenta si
Si el tratamiento se hace con varios días de diferencia. Una vez que el dinero a cuenta está registrado, cuando registremos el pago en el que damos por pagado otro tratamiento para gastar esa entrega a cuenta, es irrelevante. Porque como os he explicado, al quedarse como entrega a cuenta y no haber salida de dinero, las cajas registradoras, los cierres de caja no registran ese movimiento, con lo cual, cuando el día que gastamos esa entrega a cuenta, como tampoco entra dinero en caja, tampoco se refleja y tampoco altera la caja del día, aunque sean en días diferentes, que supongo que es por lo que haces tu pregunta. Bien, Mapi nos está preguntando si un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia que dura 18 meses y que el paciente va abonando a cuenta solo lo que se hace por la financiera, eh, ¿cómo refleja? Mi pregunta es cómo podemos realizar la factura durante el tiempo del tratamiento. En ese caso, eh, si habéis registrado el pago completo del tratamiento de ortodoncia y ha entrado el dinero de golpe, lo que podéis hacer es, o bien tenéis un plan de tratamiento con los 18 tratamientos de cuotas mensuales y, y vais a asociar la financiación la dais de alta como entrega a cuenta y vais gastando entrega a cuenta a medida que se van realizando esas cuotas. Eh, y luego simplemente habría que hacer, pero en ese caso no entiendo yo las devoluciones, y si queréis hacer alguna devolución, igual se quedaría como entrega a cuenta y la podríais usar en otro tratamiento diferente, o hacerle la devolución del efectivo al paciente del dinero y registrarlo como una salida de dinero. Sí, Tony Marín nos está preguntando si un doctor ha realizado un tratamiento y lo ha cobrado y luego otro doctor lo tiene que volver a realizar. ¿Cómo se hace para quitárselo al primero de su liquidación y ponérselo al segundo? En este caso, habría que cargar un tratamiento en negativo en el mes en el que el doctor está liquidando, el doctor que hay que devolverle el tratamiento, y otro en positivo al doctor que va a cobrar el tratamiento en esa mensualidad. No habría otra manera de registrarlo. Bien, en principio estas son las preguntas que tenemos aquí respuestas. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer o alguna duda más que queráis resolver. Bien, parece que se ha quedado bastante... Eh, mira, por ejemplo, Hernán Núñez, perdón, nos pregunta si se pueden devolver varios tratamientos a la vez.
Si hemos hecho un cobro de varios tratamientos, podemos hacer la devolución de ese cobro y se devolverán todos a la vez. Si queremos hacerlo desde planificación, habría que hacerlo tratamiento a tratamiento. Y por otro lado, Ani nos pregunta por las cartas de pago. Las cartas de pago es un documento que se le entrega al paciente para que haga el pago vaya al banco y haga el ingreso. Si pinchamos sobre el plan de tratamiento, perdón, en datos económicos habría que generar el pago y sobre cualquiera de ellos crear el documento carta de pago. Y al imprimirlo, aquí aparecerían los conceptos de la carta de pago y en las observaciones tendríais que tener añadido el número de cuenta en el que el paciente tiene que hacer el ingreso. Entonces, el paciente con este papel va al banco y hace el pago de los tratamientos registrados. En este caso, lo que se haría es crear un ingreso. Por ejemplo, voy a marcar los 3 tratamientos y el ingreso lo voy a registrar como no pagado. Aunque parezca una contradicción, aquí lo que estoy haciendo es, bueno, pues lógicamente esto sería transferencia, guardar. Veis que el pago se registra en rojo, está pendiente de cobro, pero al tener el pago registrado, puedo crear el documento de carta de pago, que como os digo, tendría que tener configuradas las observaciones de la carta de pago con el número de cuenta de la clínica. Eso desde la agenda, configuración de clínica, datos generales, configuración de la herramienta, observaciones para las cartas de pago. ¿Veis? Aquí pondríamos el número de cuenta de la clínica. Entonces, cuando desde... Ay, a ver. Era la ficha. Ay, es que me sale el menú. Bueno, voy a abrir la ficha del paciente otra vez porque desde aquí no me deja. Un segundo. Cuando nos vamos a datos económicos y pinchamos en ingreso, crear documento, carta de pago. ¿Veis? Aquí aparecería el número de cuenta que hayamos puesto, imprimimos la carta de pago, el paciente se va a su cuenta, a su sucursal bancaria con este documento y el número de cuenta en la que el cajero de la sucursal tiene que hacer el ingreso, y cuando viendo los movimientos de la cuenta bancaria de la clínica vemos que ha entrado el dinero, es cuando venimos a la ficha del paciente y marcamos el ingreso como pagado. Entrará en el cierre de caja del día en el que registramos que el ingreso está pagado, no en el cierre de caja del día que lo damos de alta el ingreso como pendiente de cobro. ¿De acuerdo? Bien, otro compañero nos está preguntando cómo pasarían el saldo de un paciente a otro familiar. Por ejemplo, en el caso de este paciente que tiene una entrega a cuenta de 365 euros, ¿cómo se la cargaríamos a la ficha de otro paciente? La única opción es añadir un ingreso en negativo en el paciente del que quiero sacar el dinero, en efectivo. La entrega a cuenta se me va a quedar a 0 y en la ficha de otro paciente
añadiríamos en datos económicos. Si lo que vamos a traspasar es el importe exacto de un tratamiento que se haya hecho, pues desde aquí mismo ya puedo registrar el pago. En cantidad ingresada pondría los 300, aquí pondría los 365, guardar. Si no, lo crearía como estoy haciendo ahora como entrega a cuenta porque no tienen tratamientos que hacerse. Entonces, en el cierre de caja se registrarían los dos movimientos. Uno de menos 365 y otro de más 365 en este ejemplo. De manera que el cierre de caja saldaría porque el saldo es cero. La ficha del paciente del que sale el dinero tendría 365 euros menos y la ficha del paciente en la que entra el dinero tendría 365 euros más. Bueno, por el momento estas son todas las dudas que estáis respondiendo, o sea, que estáis formulando. No sé si, bueno, veo además que ya están empezando a darse de baja participantes. En principio, vamos a dejar aquí la formación. Tenéis esta tarde, por si os interesa, otra formación a las 5, como ayer, sobre, en este caso vamos a ver temas relacionados con la configuración de las agendas, apertura de cierre y cierre de días puntuales, festivos, doctores con agenda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para todos aquellos que os interese, a las 5 de la tarde nos conectaremos de nuevo y daremos otro repaso. Espero que las conexiones con la experiencia que vamos adquiriendo vayan siendo mejores y más estables. Y nada, esta tarde nos vemos otra vez. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y un cordial saludo.